Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de charlas de cultura, ciclo virtual organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En este espacio, para charlar sobre arte, sobre cultura, nos acompaña la profesora licenciada Florencia Agra. Hola Flor, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio, a este encuentro. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos, Mirta? Todo muy lindo, contenta de tenerte acá y además muy contenta del tema que vamos a abordar hoy. Tema que lo hemos recibido como propuesta y a nosotros nos interesó mucho porque también nos gusta mucho abordar este tema y presentárselo hoy a toda la audiencia. Y ese tema Buenísimo. es, ya lo conocemos, el Sí, coleccionismo. Así que, si te sí, parece, salvo que quieras hacer algún comentario, comienzo con las preguntas que he recibido, a ver si empezamos a abordar y hacer conocer un poquito más sobre este tema tan apasionante como el coleccionismo. buenísimo. Bueno, En- Mirta, decime. Entonces, ¿qué es para vos? ¿Cómo lo definirías vos, Flor, el coleccionismo? El coleccionismo es una práctica, ¿sí? Es una práctica en donde tenés un sujeto, yo lo defino así, tenés un sujeto que es el coleccionista, quien conserva y adquiere ciertas piezas a las cuales le encuentra un valor, ¿sí? Esta práctica data de la época de antes de Cristo, pero el coleccionismo como fenómeno se ha estudiado, sí, bastante en estos últimos años. De hecho, cuando vos decís la palabra coleccionismo, o frecuentemente en determinados ámbitos decís la palabra coleccionismo o coleccionista, lo primero que le viene a la cabeza a la gente son la figura del coleccionista, pero no el coleccionismo como fenómeno. Ya lo vinculan con ciertas prácticas filantrópicas, ¿no? Ujú. Decís coleccionismo y enseguida vienen a la cabeza dueños de museos privados. Exacto, eh, ¿Sí? O sea, enseguida van en concreto a la figura del mentalmente. coleccionista y específicamente al arte. Y en función de lo que vos me dijiste en esta introducción, a mí me viene esta pregunta. Hablaste de cierto valor, porque el valor puede ser monetario o puede ser sentimental, y por otro lado, si existen distintos tipos de coleccionismo o distintas, en función de lo que se colecciona. Sí, por supuesto. Hay prácticas, a ver, como te vuelvo a repetir, vos tenés el coleccionista, que es el sujeto, y la práctica del coleccionismo, que es conservar y adquirir ciertas piezas. Cuando estas piezas rigen, tienen un eje o responden a un programa, encontramos lo que hoy ya está consolidado como el coleccionista de. ¿Sí? El coleccionista de arte, el coleccionista, a ver, por ejemplo, coleccionistas eh, que se dedican a la filatelia y numismática, que son nichos muy concretos. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo también un coleccionista conocido que colecciona condecoraciones de la Primera Guerra Mundial. Qué interesante eso, ¿Sí? me parece que Claro, ¿ves? va a ser Claro, pero es, sujeto a una charla, me parece eso, ¿eh? Muy interesante sí, lo que sí, acabas de decir. sí, 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 yo encantada, pero acá te doy, digamos, te doy, La digamos, propuesta. un ejemplo de la colección, y ahora entra en juego el tema de la colección, del conjunto de bienes que responden a un eje, que es el que te Claro, mencioné. Pero porque vos, a veces te encontrás con una colección, me ha pasado a mí, en donde vos no, o sea, te es muy difícil reconstruir el eje del coleccionista ajá. que tuvo para reunir esa cantidad de piezas. Ujú. ¿Y qué sería eso que acabas de definir? Que es muy difícil el eje. ¿Cómo Porque a sería? veces, porque a veces te encontrás con una colección, por ejemplo, lo que es la práctica profesional, te encontrás con una colección de arte. Y capaz que ahí, dentro de ese conjunto de bienes artísticos, te encontrás con pintura española del siglo XIX, arte contemporáneo, Ah, bien. A ver, no muy tiene, quizás el dispar. conjunto, sí, el conjunto no tiene ningún eje, pero sí responde a un interés que es el del Personal. coleccionista.
que le encuentra un valor intrínseco. También me ha pasado de encontrar conjuntos así de bienes artísticos en los cuales encontrás varios ejes. ¿Sí? Pero bueno, para darte... El concepto general. Sí. Para terminar con esto, justamente porque también lo presentaste y porque lo dijiste, y además yo también, siempre el coleccionismo se asocia con obras de arte, como que acabas de decir, y no es tan así también por lo que acabas de definir. O sea, la colección puede ser en función de tantos objetos que existan en el mundo, una cosa así, por decirlo de alguna manera. No es preciso. Mira, es interesante, lo cual yo te digo, no voy a desarrollar porque no, digamos, no es un tema que conozca en profundidad, los estudios que se hicieron desde la psicología, desde la figura del coleccionista. ¿Sí? De hecho, hay estudios de Freud también y de Lacan referente, digamos, al perfil del coleccionista. Claro, porque en síntesis lo que se trata, digamos, la figura del coleccionista es que es un sujeto que desde su infancia conserva ciertas piezas porque les encuentra un valor intrínseco, ¿sí? Y mira, y para esto yo te voy a mostrar algo quizás queda un poco descolocado, pero no me importa. Te voy a mostrar una imagen de una fotografía de una serie de una artista que se llama Adrienne Salinger, que es una artista norteamericana que en los años 90 se dedicó a retratar los cuartos de los adolescentes de Estados Unidos. Y acá ves me sacaba un chico en su pieza y ves que está invadido de todas piezas de merchandising, de películas, de series. Y vos ves que este chico, este adolescente, conserva estas piezas porque les encuentra, digamos, un valor intrínseco, que el valor intrínseco responde al interés. Sí, a la emoción. Sus intereses, a sus inquietudes culturales. La cuestión es que tiene esta pulsión por conservarlas. En concreto, por ejemplo, en Estados Unidos esta práctica de lo coleccionable está bastante consolidada. Sí. Con esto te quiero decir que uno puede ser coleccionista de estas piezas que quizás para nosotros no tienen valor, y también de grandes obras de arte, ¿no? Perfecto. Y entonces, no importa, digamos, el poder, digamos, adquisitivo. Lo importante es esta pulsión por adquirir y por conservar. Bien. Y en función de todo eso, entonces, ¿cuáles son los orígenes del coleccionismo? Mira, ¿cuándo comienza ciertamente a desarrollarse? Mirá, justamente lo que acabas de decir, este ocio o esta actividad o esta necesidad de que tenga que ver con un gusto intrínseco o emocional. Mira, vamos a ver qué tan atrás me voy en la historia, porque si vamos al origen del coleccionismo tenemos que hablar de la Biblioteca de Alejandría, pero me voy a ir directamente al Imperio Romano y te doy un ejemplo. Por ejemplo, los romanos, que por nombrarlo así, absorbían culturas, de cada cultura que absorbían se quedaban con las piezas más distinguidas de estas culturas, los bienes más representativos, ¿no? Y acá entra en juego un poco la pieza como trofeo. Esculturas, piezas de orfebrería, comienzan a aparecer como motines de guerra. De hecho, es algo que lo podés ver en concreto en las colecciones públicas, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, ¿no? Como los museos conservan piezas de otras culturas, como por ejemplo en el caso concreto, en el British Museum, todas las piezas del Partenón, ¿no? Me fui bastante para atrás, pero el coleccionismo como práctica, ¿cuándo nació? Claro, ¿cuándo nació precisamente? Como conocemos hoy, nació en el Renacimiento. Eso es lo que quería saber. Sí. Perfecto. Y después de ahí se fue desarrollando. Sí, porque te comento, o sea, más que nada lo que es el coleccionismo de arte. Surge en el Renacimiento porque es cuando se empiezan a producir y aparecer las obras de artes
transportables, el óleo sobre tela. Cuando vos ves imágenes del arte en la Edad Media, por ejemplo, en los cursos, uno siempre se olvida que esas imágenes están sobre paredes, sobre muros. Ya en el Renacimiento aparece el óleo sobre tela, aparecen obras de pequeños formatos que se pueden conservar y trasladar. ¿Sí? Aparte, a ver, no es que apareció esto como un hecho aislado, imaginemos que, pensemos que en el Renacimiento, en el siglo XV, hay otros sucesos históricos que suscitan el interés de la sociedad por la cultura y el conocimiento, el descubrimiento de América, los avances científicos y más. A ver, es como que se despierta un interés por el conocimiento en todas sus ramas. Y acá aparecen las figuras de los mecenas y más, quienes van a ser los que van a adquirir y a financiar también este tipo de producciones. Pero lo que tiene que quedar en claro, que no solamente conservaban obras de arte, sino también piezas arqueológicas, por ejemplo, de América. Sobre eso quiero que profundice justamente, porque cuando nos siempre, como, y haciendo referencia a lo que ya hablamos en principio, que siempre que hablamos de coleccionismo nos pareciera ser que mentalmente la colección nos lleva al arte. Y yo entiendo que no es así, entonces quiero ese tema profundizar, ampliarlo. Mira, siguiendo acá en el Renacimiento, vos tenés un buen ejemplo para ver esto, digamos, son los gabinetes de curiosidades o, por ejemplo, lo que se solía tener en determinados palacios en Italia, que eran los estudiolos, ¿no? Que eran unas cámaras, eran unas habitaciones que tenían estos mecenas, en donde reunían diferentes tipos de piezas que eran creadas o modificadas por la mano humana, que eran las antigüedades y las obras de arte, o objetos naturales, plantas y animales exóticos. Eran espacios en donde convivían instrumentos científicos. Mirá, ahora te voy a mostrar una imagen que es una recreación de lo que eran esos espacios, ¿no? En donde convivía lo exótico, lo bello, ¿sí? Y se conservaban un abanico muy, muy amplio de piezas. También acá, lo que yo te dije, a ver, acá en concreto, por ejemplo, para mencionarte un estudiolo, vos tenés el estudio del Palacio Ducal de Urbino, que era de Federico de Montefeltro, y te estoy hablando de figuras de como mecenas, que tenían un poder adquisitivo, y acá es cuando la práctica se comienza a relacionar con una práctica ociosa de ciertas esferas sociales, ¿sí? Antes, esta práctica estaba en estrecha y directa relación con la iglesia, ¿sí? Ya en el Renacimiento esta práctica es una práctica ociosa de determinadas esferas sociales, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, en realidad sí. Es decir, yo quería dejar como mensaje, por lo menos que no es solo coleccionismo de obra de arte. Cuando hablamos de coleccionismo, es tan variado en función, como dijimos al principio, de objetos que existen digamos, en la tierra, pero de todas maneras el coleccionismo como valor, porque una cosa es coleccionar algo por gusto y otro motivo es coleccionar algo que tiene valor, obras de arte, que además tienen poder de reventa, o sea, en ese sentido quería diferenciarlo, ¿no? Desde lo emotivo, desde lo profesional, desde el capital, porque a ver, en algunos casos hay muchísimo dinero en juego en cuanto al coleccionismo. Sí, a ver, el coleccionismo, digamos, como práctica de adquirir y de conservar determinadas piezas, vos, digamos, te encontrás con colecciones que responden a diferentes intereses. Por ejemplo, tenés el coleccionismo corporativo,
tenés el coleccionismo por fines estrictamente filantrópicos. Lo importante es que coleccionistas hay de diferentes tipos que coleccionan diferentes tipos de bienes y no es una práctica, esto hay que destronar, digamos, un poco esta idea de determinadas esferas o de personas que tienen determinado poder adquisitivo. ¿Sí? Lo que pasa es que esta práctica de conservar y de adquirir tiene que ser una práctica que tenga cierta persistencia en el tiempo. Exacto. Y capaz que a lo largo de la vida de un coleccionista va a cambiar, tiene, digamos, esta pulsión, digamos, por adquirir las piezas que a lo largo de la vida responden a diferentes ejes. Y acá, digamos, también cuando te abro, digamos, de pulsión por conservar y por adquirir las piezas, y también otra cuestión, por exhibirlas, porque no todos los coleccionistas las exhiben. Exacto. También encontrás el perfil del coleccionista y la actividad como un labor creativo. Uh-huh. ¿No? Porque yo cuando te mencioné los estudiores, los gabinetes de curiosidades, vos imaginate que ya en el hecho, en la acción de adquirir y de exhibir determinadas piezas, encontrás un labor creativo del coleccionista. Sin dudas. ¿No? Es como que está creando un microcosmos, y me puse muy romántica. No, pero me encanta, pero me parece fantástico. Bueno, eso es lo que justamente quería, desasnarme y abrir el espectro, ¿no? De que es más amplio, que depende de un montón de cosas, no solamente que nuestra mente vaya al coleccionista de obras. Nada más, eso es un poquito lo que quería representar. Y en función de esto, ¿quién irrumpió primero, no? ¿Quién fue el que llegó primero? ¿Los museos o el coleccionismo? ¿O el coleccionista? ¿Llegaron juntos o fueron ambos mutuos generadores de esta práctica? Primero llegó el coleccionismo. Primero. Sí, lo primero que existieron fueron las colecciones. La cuestión es que este conjunto de piezas estaban en manos de la realeza, de la iglesia, y a lo largo del tiempo se comenzaron a exhibir en instituciones como los museos. A ver, el museo podría definirlo como la institucionalización de la colección. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, del estudiolo que yo te mostré, de Federico de Montefeltro, y acá te muestro otra imagen más que recrea los gabinetes de curiosidades. Este conjunto de piezas, en donde encontrás, por ejemplo, taxidermias, luego van a ser las colecciones fundacionales de muchos museos de ciencias naturales. Sí, estaba pensando exactamente eso. ¿Entendés? Vamos a así no me voy por las ramas, vamos a una cuestión concreta. El Museo del Louvre, digamos, su colección inicial fueron las colecciones reales que se nacionalizaron. Y en donde ves que se comienzan a exhibir al público en general. Todas estas cuestiones de la institucionalización del coleccionismo se da alrededor de finales del siglo XVIII, progresivamente. Entonces, esta institucionalización va de la mano de un creciente público de arte, que va a adquirir también esta práctica. Comienzan a aparecer también las figuras de los conocedores de arte, los expertos, los profesores. Todo esto va de la mano de un montón de fenómenos, de acciones, que es la institucionalización y la exhibición. Claro. Volviendo a la pregunta en concreto, ¿quién apareció primero? El coleccionismo y las colecciones. Luego se institucionalizaron. Claro, evidentemente son colecciones privadas, por lo que estuvimos hablando, y después viene la institucionalización, claro, a través de los museos. Claro, a través de las muchas veces de las donaciones. Te voy a ir un caso concreto para no irme por las ramas. Museo Nacional de Bellas Artes. Sí. La colección del museo, el Museo Nacional de Bellas Artes
se inaugura a principios del siglo XX. Y hay unas 2 colecciones que son fundacionales. Una de las más importantes es la colección Guerrico, quien va a donar, digamos, parte de su acervo a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Bien. ¿Sí? Bueno, Luego el museo va a adquirir piezas, pero mucha, y te digo, la gran mayoría, la gran parte de su colección es por en donación. base a donaciones. Y tengo Sí. entendido, a ver si es tan así, que hay muchísimas, que justamente la mayoría es por donaciones, hay muchísimas obras de la cantidad que todavía no se han exhibido. Sí. A ver, esto también toma el porcentaje que te voy a decir con pinzas, pero yo tengo entendido que no solamente acá a nivel nacional y a nivel internacional, en los museos se exhiben entre el 15 y el 20% de la colección. Ah, eso no lo sabía. Mira, Sí, en todos los museos. sí, en muchos museos. Wow, no, eso no lo En sabía. muchísimos museos, sí. Ujú. Sí, sí. A ver, es un porcentaje muy chico el que Muy se chico. exhibe. Y además que tendrá que ver porque con el que hace la elección de la muestra, o sea, el curador, con los gustos del momento, vaya a saber cuáles son las variables que funcionan para que, o los espacios también, ¿no? Mira, la primer variable por lo que sucede esto me lo vas a decir vos. Vos en tu casa tenés un montón de obras de arte, por ejemplo, las tenés en un cuarto y yo entro a tu casa y te digo, acá faltan obras, yo recuerdo que compraste tal y tal obra, ¿por qué no las tenés exhibidas? Claro, lo mismo. Porque no tenés espacio, es por una cuestión de espacio. Espacio, más que otra cosa. Es por Perfecto. una cuestión de espacio, en principio, Uh-huh. ¿sí? Aparte porque no es tener más metros, solamente tener más metros cuadrados en un Ah, espacio, sino también que requiere de un montón de equipamiento de conservación. uh-huh. Después No es también, solamente exhibirlo. y no es solamente un solo artista, las obras de un solo artista, también tiene que haber un equilibrio entre las obras, supongo que se están mostrando en cada momento, ¿no? Una armonía. Eh, sí, en lo que es el entorno, digamos, del museo, no solamente se exhiben, sino, digamos que, a ver, hay un criterio expositivo, en donde el criterio expositivo tiene que responder un relato, Uh-huh. ¿no? No es colgar la obra. Uh-huh. Uh-huh. Responde, digamos, a un guión curatorial, a un criterio expositivo, a un montón de cuestiones que tienen que ver con la curaduría. Y en función de lo que estás diciendo me viene a esta pregunta, ¿y las colecciones y las muestras itinerantes que Sí, recorren el mundo, pertenecen físicamente a un lugar y después se determinó a través de alguna organización que recorra determinados lugares? ¿Es así? Que tienen que ver justamente con colecciones muy, pero muy importantes, de coleccionistas importantes y obras muy significativas. ¿O es lo que yo pienso o tenemos en mente y no es tan así? mirá, la cuestión es así, vos tenés en un museo, tenés una muestra temporal, Uh-huh. ¿sí? Eh, y después tenés la colección permanente, ¿bien? Uh-huh. Vos tenés una muestra que responde, por ejemplo, vamos a inventar una, el Cinquecento italiano, Sí. ¿sí? Una muestra. Esta muestra va a estar compuesta por diferentes obras que a su vez pertenecen a la colección permanente de diferentes museos o pertenecen a la colección de diferentes coleccionistas privados. Estos coleccionistas dan en calidad de préstamo las obras para que esta exposición sea itinerante en diferentes países, Uh-huh. ¿sí? O sea que la muestra está compuesta por piezas de diferentes colecciones. Esto hoy por hoy no, por lo menos acá en la Argentina, no, digamos, no encontramos, más allá No, de la pandemia y de todo, no sí. lo encontramos con este tipo de exposiciones con tanta fluidez por cuestiones de seguro. Los Sí, estaba coleccionistas, por pensando, ejemplo.
Desde lo económico. Sí, desde lo económico, los coleccionistas, si bien muchos tienen muchos quieren mostrar Mostrar al mundo. públicamente, mostrar al mundo, pero no todos, es Y así, y además también quieren que... los costos Sí. económicamente, ¿quién absorbe todos esos costos? ¿Participarán empresas? O sea, me parece que no solo desde los costos, sino también desde lo organizacional. O sea, es toda una logística muy significativa para... Sí, la logística y toda esta cuestión, hay profesionales en el tema, existe, lo que pasa es que tiene un costo, el costo que es, digamos que es los valores de los seguros, Seguros. Sí, y también el interés que tengan los coleccionistas privados y también los museos de eh, prestar la obra. Claro, tal cual. Son muy costosas ese tipo Sí. de muestras, más que nada ya desde el vamos por el tema de los seguros. Estaba tratando de acordarme una en el año 2015, creo que fue, que en el Museo de Arte Decorativo llegó una obra itinerante que tenía que ver con lo religioso, con el Vaticano, pero bueno, lamento y les pido disculpas, no recuerdo el nombre, y que también era como un caso muy aislado y bueno, tuvo muchísima repercusión y por eso tuvo como mucho éxito, porque no es algo común que se dé con tanta frecuencia conforme a lo que vos decís, ¿no? Llama muchísimo la atención cuando aparece una colección de estas características, porque además te traen obras de otros países que a lo mejor de la única manera que puedas vos conocerlas y verlas en persona es viajando al país donde se encuentran. Exactamente, y también velo como un tipo de intercambio Ajá, entre países, un claro. intercambio cultural. Eso. Mira, en concreto la muestra que me decís del Museo Nacional de Sí. Arte Decorativo, no recuerdo el nombre, Ay, también lamento. me falla un poquito la memoria, pero sí sé que hubo, digamos, recuerdo Sí, yo una participo. muestra de grandes maestros Sí. de la pintura italiana, Italiana, que una, exactamente. Sí, sí, grandes sí. maestras que también dialogaban con ciertas obras Bueno, del museo, de la colección claro que sí. permanente. Viene bien que no nos Pero, acordemos, así todos los que nos están escuchando los investigan. Y en nuestro próximo encuentro nos comprometemos, Flor, a plantear, aunque estemos con otro tema, precisamente el nombre de esta colección. Así que recordemos eso para que cuando nos encontremos en la próxima podamos este, hacerles mención de esto que lamentablemente no recuerdo, salvo que aparezca antes de que finalice esta charla. sí, y también pensaron en estos términos, ¿no? Que vino la figurita que no vio nadie. Claro, claro, claro. Ajá. Y Flor, Y eso convoca a mucho público. sí, fue muy exitoso, además duró muchísimo tiempo, me acuerdo que creo que un mes prácticamente, y además con una fluidez permanente de personas, así que estuvo muy interesante. Me gusta seguir un poquito más justamente profundizando sobre los museos, a tu entender, ¿cuál fue la colección más importante o la primera colección de museo que tuvo así mucha relevancia, mucha importancia y que fue muy conocida? Y en función de eso, y para tu opinión o para tu entender, ¿cuáles son los museos, digamos, que tienen las mejores obras o que son dignas de ser conocidas? Acá Entre en algunos. Argentina, Sí. bueno, En por la, supuesto el Museo Nacional o de sea, Bellas después de Artes. esta charla, Sí. seguramente muchos de ustedes conocen el Museo Nacional de Bellas Artes, pero cuando lo vuelvan a visitar tienen que ir en función y verlo en función a los Eso. coleccionistas. Porque uno a veces se pasa de largo esta cuestión de a quién perteneció la colección y quién fue el coleccionista. Cada sala del Museo Nacional de Bellas Artes, en su mayoría, cada sala tiene en la nomenclación, en los nombres de los coleccionistas que donaron
Ajá, eso me gusta, qué lindo estas que hagas obras. hincapié en esa, que nos presente que tenemos que prestar atención cada vez que vayamos a un museo, y en especial este. Y ahí van a ver, por ejemplo, las figuras de Torcuato Di Tella, las figuras de Guerrico, la figura de la familia Hirsch, y cómo, digamos, su acervo patrimonial, parte de su acervo patrimonial los donaron al museo, ¿no? A ver, cómo construyó la colección del museo y a través de a través de la adquisición de estas donaciones. Ahora, que quede claro, el museo no solamente acepta, digamos, las donaciones, sino que también los museos compran arte. Claro, también. Lo que pasa es que eso está sujeto, digamos, a los diferentes presupuestos. Exacto, exacto. Y en cuanto a otro, el Malva, por ejemplo, que es un museo más reciente, más moderno, no tiene la característica, por lo que yo puedo apreciar, de un museo más tradicional. No sé si estoy equivocada en la apreciación, o por lo menos lo veo así. Lo veo como diferente, como ayornado más a algo natural. Es como, es súper diferente. Sí, por eso. Porque a ver, porque fue un museo construido desde sus inicios para albergar una colección que es la Particular. colección particular, De que darle era, digamos, ahí tenés un ejemplo de una colección bien programática que sigue un eje rígido, que está asesorado por cura, que la adquisición de las piezas están realizadas bajo el criterio de profesionales en el tema, que es arte latinoamericano del siglo XX, sigue un eje en concreto, la colección permanente. ¿Sí? Pero lo Bien. importante es que es una colección privada, Sí. en la cual, digamos, se construyó un espacio, digamos, el museo, para exhibirla, todo, digamos, en programático y concreto. Esto, para darte también un ejemplo, vos tenés, por ejemplo, François Pinault, digamos, también un empresario que es el dueño de muchas marcas de lujo, también tiene su espacio, digamos, en Venecia y también, digamos, en París, en donde exhibe sus colecciones en concreto él, de arte contemporáneo. Ya vas a empezar a ver en el siglo XXI como muchos coleccionistas privados van a crear sus propios museos. Ajá. Y justamente eso, ¿cuál sería, si hay uno o varios, que nombres, como para que nosotros tengamos en cuenta desde cuando comenzaron a aparecer y por sus obras, porque además tienen que ser muy creativos también, porque a lo mejor animarse a presentar una obra que pueda ser particular, como decíamos, cuando comenzó todo eran ciertas personas de la realeza o con determinado poder adquisitivo que tenían esa posibilidad, y después a través de los meseas a través de querer mostrar, comenzaron con los museos o con este arte digamos, de mostrar colección. Pero eso me gustaría saber cuál ha sido, digamos, los primeros, y cuáles serían, a tu entender hoy, los más destacados. Del mundo Sí, empresarial, mira, por en general. ejemplo, en general, mira, antes de darte la respuesta y mi Sí, parecer, algo también importante es que la adquisición de este tipo de bienes sí. que estaban ligados a ciertos circuitos, Es, si bien quedó digamos, implícito en la charla, apareja lo que se llama el prestigio social. ajá, bien. Por eso el interés de ciertos sectores de exhibirlos, el Eso prestigio social. Y a claro. ver, y también otra cuestión, en lo que se refiere al arte en concreto, la creación de una colección, más que nada de arte, uno está coleccionando piezas únicas. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y digamos, las va a mostrar, digamos, al público, está mostrando estas cuestiones que tienen que ver, digamos, con el prestigio. Y también otra cuestión que es importante, que si bien yo acá en el caso concreto de acá en la Argentina no es un tema que conozca en profundidad,
en muchísimos países, porque cuando yo te hablo del Malva, te hablo de la colección Pinot, tienen una personalidad jurídica, se dice que es una fundación, son fundaciones. En ciertos países, mismo también acá en Argentina, que existen, Estados Unidos, por ejemplo, son todos, la mayoría son privados, nacen desde lo privado, ¿o no? ¿Es así? Claro, porque toda, digamos, la esfera impositiva favorece las prácticas filantrópicas, entre ellas este tipo de, el coleccionismo, ¿no? Y la exhibición de estas piezas. Como para mencionarte a uno de los primeros, sí. Empresarios, por ejemplo, la colección de Paul Getty. Bien, bien. Sí, que también, a ver, si vamos a hablar de la colección, la tenemos que dividir en 1000 ejes. Bien, muy bien. Lo más fuerte es, digamos, el arte clásico, la escultura de la época de la antigua Grecia. Hay pintura holandesa del siglo XVII y XVIII. Bien. Y de acá, ¿podrías mencionar alguna otra que además de las que mencionamos en Argentina, que a vos te resulte como, porque también me viene justamente a la memoria desde lo particular, desde lo privado, las muestras de la señora Fortabat, que ella, después de un tiempo, pensando que era una coleccionista, los tenía en su casa y en un determinado momento definió mostrar al público. Esa también es una muestra muy específica de una coleccionista privada de determinadas características de obras que nunca antes era su fin, sino era propio, para su propio, digamos, disfrute, y en determinado momento se realiza un museo, también una fundación, para esas obras mostrarlas al público en general. Sí, para exhibirlas. Bueno, eso también es un caso que definiría lo que estábamos hablando, sobre lo privado, sobre lo público, y cómo se transforma de un momento a otro, ¿no? La transformación. Sí, y también que sepan que también hay un montón de colecciones, hay bastantes colecciones acá en la Argentina que no se exhiben y los coleccionistas no tienen ningún tipo de interés. No, desde ya. Desde ya. Vos en concreto me hablaste de la colección, digamos, Fortabá, que seguramente tuvo no solamente el interés por exhibirlo, sino también de seguir estudiando las piezas. Porque además son de una característica muy especial, ¿no? Y además muy definidas, y no determina un solo eje como el que hablamos. Me parece que tiene varios matices, ¿no? Sus obras. Sí, digamos que en líneas generales es una colección que tiene piezas muy, muy distinguidas, muy distintivas, de lo que es el arte internacional y el arte nacional, y después, bueno, cosas que habrá comprado la coleccionista a su placer. A su placer. Claro. No estaba tan estrictamente regida por un criterio como la colección permanente del Malva, por darte un ejemplo. Y Flor, para ya ir terminando, cerrando con algún concepto que a vos te gustaría que nos quede a nosotros, con esa cuestión de que cuando pensemos en coleccionismo no pensemos solamente en obras de arte, o alguna definición que te haya quedado en el tintero, como para cerrar el tema de hoy, los coleccionistas. A mí, en lo personal, me ha pasado que me he encontrado con colecciones de artes decorativas, donde había porcelanas, pinturas, y también había cosas que no tenían nada que ver dentro de este conjunto de piezas. Juguetes antiguos. Y uno trata con su cabeza, más de gestora, de ponerle un eje a la colección y revelar y tratar de descubrir ciertas cuestiones. Y a veces no hay que dar tantas vueltas. Y me acuerdo en un libro que leí, que ahora no me acuerdo del autor, que se llama El coleccionista apasionado, en donde daba diferentes ejemplos de coleccionistas a lo largo de
de la historia, pero más vinculado al siglo XVI, dice, una colección a veces responde al A la interés emoción. del coleccionista, que es el caos de los recuerdos, Ujú. ¿no? Y acá viene, a ver, uno reguarda ciertas piezas muchísimas veces Bueno, porque responde a a la algo emoción. emocional, al Y, recuerdo. y ahí está diciendo también una otra forma de coleccionismo, que no es coleccionar una obra o un objeto de un tercero, de un artista, de alguien que no sea uno, porque uno también puede ser coleccionista de sus propios objetos que han tenido que ver con su Claro, infancia. pero claro, pero eso, digamos, Eso esa práctica la tenemos todos todos, bien. prácticamente. Ujú. La cuestión es que cuando yo hablo del coleccionismo y coleccionista, y el coleccionismo es cuando esta práctica Sí. ya No es un tiene cierta ocio. tiene cierta continuidad en el tiempo y está regida por un criterio. Eso es el Exacto. Esa coleccionismo, es la definición. Y ahora, la ya, definición. vos sos coleccionista. ¿Eh? Vos sos coleccionista. Has comprado 2 estatuas o creo yo que alguna vez me comentaste, ¿o no? Sí, yo antes hacía, como Hacías esas, que sí me sí, gusta, dentro de las posibilidades que tengo, adquirir como inversión, ciertas cosas. sí, sí, sí. Como inversión, ay, No, se apagó justo. sí. Como inversión, no, tengo, digamos, obras Que tiene que ver que te han gustado. sí, obras más que nada de artistas amigos, Ah, bien. obras gráficas, a mí me gusta Ah, mucho el ah, papel claro, claro. como soporte. Ajá. Bien. ¿Y eso qué serían? ¿Artistas que vos los ves emergentes, que los ves con futuro o directamente claro, bueno, al ver sus obras? Te Sí. soy sincera, y acá entra algo, una cuestión también que les suele seguramente suceder a los coleccionistas. Eh, Me gusta la obra y también me tiene que caer muy bien el artista. Ah, bien, El bien. artista a veces también es la obra. Ah, qué lindo lo que acabas de decir, me gusta, Y sí, por supuesto. me gusta. Y bueno, claro, refleja ahí en su obra lo que O uno siente, ve el reflejo. claro. Ah, me encantó. Ah, qué lindo cerrar así, porque muy Sí, interesante. yo tengo una obra acá de una amiga mía, María Eugenia. Ujú. Bueno, ella es gestora y bueno, y hacía obras, obras gráficas. Y uno como que también, o sea, es como una manera de recordar Claro, claro. a una persona, al Claro, artista. qué lindo, buenísimo. Ay, bueno, me gustó esa definición. ¿Y qué te parece, antes de cerrar, porque ya nos ha llegado varios temas y para el próximo encuentro ya tenemos definido el tema? ¿Qué te parece si lo presentas ahora, si nos vamos preparando a nuestra audiencia? Eh, El título, por lo menos, y al detalle de lo que vamos a tratar con ese título, con ese tema. lo que vamos a ver en el próximo Sí, encuentro, si Dios quiere, es sí, el valor del arte, ¿no? Y bien. vamos a hacer un recorrido por ejemplos concretos en donde vamos a ver el precio de las obras, los agentes que intervienen en la construcción de esos valores y de ese precio. Y vos mencionabas muertos y vivos, algo así, o estoy... Claro, ah, yo, a ver, si bien no creo que, digamos, se promocione con ese no, por título, eso. Sí, pero a artista mí me vivo, llamó artista muerto, artista, claro, a mí ahí me sorprendió, digo, ¿qué es esto, Flor? Entonces, bueno, aprovecho ahora a preguntarte, que sí, es artista, claro, las obras de artistas que ya no están y los vigentes, digamos, o los contemporáneos. Ujú. Una claro, cosa porque así. está muy consolidada la idea de que si un artista mínimamente reconocido o consagrado se muere, la obra va Vale, a vale valer más. más. Bueno, me parece, ¿Por está muy qué? Porque, interesante. porque el artista no va a poder seguir produciendo. Ah, claro. Eh, Ese es el, digamos, ver todas estas, claro, tratar de desasnar un poco en la charla estas cuestiones. qué lindo. Bueno, me gustó mucho también ese tema. Así que bueno, Flor, muchísimas gracias por el tema que hemos abordado hoy, por la claridad. Me pone muy contenta siempre
encontrarnos a charlar sobre arte, así que te despido a vos, hasta la próxima. También me despido de todos ustedes agradeciéndoles que nos acompañen y como siempre a las autoridades del Consejo, especialmente a la Presidenta del Consejo Profesional, a la doctora Gabriela Russo y a la doctora Patricia Sánchez Ruiz, que es nuestra consejera coordinadora y vicepresidente primera del Consejo, a todos los miembros que componemos la Comisión de Acción Cultural, a nuestros colaboradores y por supuesto, como les dije, a todos ustedes. Me despido hasta la próxima, Dios mediante, que todos ustedes estén muy bien. Chau, chau, chau. Gracias, gracias Flor, hasta la próxima. Chao, Mita.